Miau, miau, miau. Soy el gato narrador y hoy leeremos. Tu cirugía puede esperar, mi boda no, me dijo mi hermana tras vaciar mi cuenta. Lo peor es que mis padres dicen que soy un monstruo por reclamar. Para ser completamente honesto, nunca pensé que terminaría escribiendo esto. Siempre creí que mi familia era, dentro de lo normal, funcional. Pero supongo que el dinero y las bodas tienen esa capacidad única de arrancar las máscaras de la gente y mostrarte exactamente quiénes son debajo del maquillaje y las sonrisas ensayadas. Todo comenzó un martes por la mañana. Un momento que tengo grabado a fuego en mi memoria, no solo por el trauma emocional, sino por el dolor físico agudo que sentía en ese instante. Estaba de pie, frente a la ventanilla del banco, con el collarín puesto, ese que me hacía sudar y me picaba horriblemente, intentando mantener la postura mientras un espasmo recorría mi espalda baja como una descarga eléctrica. Llevaba meses ahorrando, sacrificando salidas, comidas y cualquier tipo de lujo para juntar el dinero de mi operación de columna. Era una fusión vertebral que necesitaba desesperadamente para dejar de vivir en una agonía constante. El cajero, un hombre joven con gafas que me había atendido un par de veces antes, tenía un rostro serio, casi fúnebre. No me dijo nada al principio. Simplemente empujó un pequeño comprobante impreso hacia mí a través del cristal de seguridad. Al bajar la vista, mis ojos tardaron unos segundos en enfocar las letras negras sobre el papel blanco, pero cuando lo hicieron, sentí que el suelo desaparecía. El saldo decía 0 pesos, 0 centavos. Le pregunté si había un error, si el sistema estaba fallando. Él me miró con una mezcla de lástima y profesionalismo y me explicó que no había ningún error, que se había realizado una transferencia completa esa misma mañana a primera hora, autorizada con mis claves de seguridad. En ese momento, el dolor de mi espalda pasó a un segundo plano, eclipsado por una náusea vertiginosa. Sabía quién tenía acceso a mis claves de emergencia. Solo había una persona en la que confiaba lo suficiente, o al menos eso creía. Salí del banco caminando como un zombi, arrastrando los pies, ignorando las punzadas que me gritaban que me sentara. Tenía que llegar a casa, tenía que entender. Cuando crucé la puerta de la casa de mis padres, donde me estaba quedando temporalmente debido a mi condición, encontré a mi hermana, Bella, en la sala. Estaba rodeada de revistas de novias, con esa aura de princesa prometida que había adoptado desde que Mark le propuso matrimonio. Al verme entrar pálido y temblando, su sonrisa vaciló un segundo, pero no desapareció del todo. La confronté de inmediato. Le pregunté, con la voz rota, si ella había tocado mi cuenta. No lo negó. De hecho, lo que hizo fue mucho peor. Comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino ese llanto performativo que había perfeccionado desde la infancia para evitar castigos. Me dijo, entre sollozos, que yo no entendía la presión que ella sentía, que el presupuesto de la boda se había disparado y que necesitaba ese dinero para asegurar el lugar de sus sueños, porque si no pagaba hoy, lo perdería. Me quedé helado. Le recordé que ese dinero era para mi columna, para que yo pudiera volver a caminar sin sentir que me clavaban cuchillos en las vértebras. Ella me respondió, secándose las lágrimas con una rapidez pasmosa, que mi cirugía podía esperar unos meses, pero que su boda tenía una fecha inamovible. Me dijo textualmente que mi cirugía podía esperar, pero su boda no. En ese momento entraron mis padres. Al ver a Bella llorando y a mí de pie frente a ella, rojo de ira, su instinto fue automático. Corrieron a abrazarla a ella. Mi madre le acariciaba el cabello mientras me lanzaba miradas de decepción. Intenté explicarles que me había robado, que había vaciado la cuenta de mis ahorros médicos. Esperaba indignación, esperaba justicia. Pero mi padre me miró con una frialdad que nunca había visto dirigida hacia mí. Me dijo que el dinero va y viene, pero que la boda de su hija era un evento único en la vida. Agregó que no fuera rencoroso con mi hermana, que familia es familia y que debía apoyarla en su momento más especial. En cuestión de segundos, la realidad se invirtió por completo. Yo, la víctima del robo, me había convertido en el agresor, en el hermano egoísta que hacía llorar a la novia. Me sentí tan derrotado que no pude ni gritar. Me di la vuelta y me encerré en mi cuarto. Ese fue el inicio de mi descenso al infierno. Durante las horas siguientes, intenté procesar lo que estaba pasando. Me senté en el borde de la cama, revisando mis frascos de analgésicos. Me quedaban pocas pastillas, quizás para 2 o 3 días, si las racionaba al extremo.
El dolor físico era un recordatorio constante y palpitante de lo que me habían quitado. Sin ese dinero, no había cirugía. Sin cirugía, mi vida seguiría siendo esta tortura limitada. Desde la sala se filtraban risas. Eran risas ligeras, despreocupadas. Bella estaba mostrándoles catálogos de flores a mis padres. Podía escuchar a mi madre exclamar lo hermosas que se verían las peonías en los centros de mesa. La disonancia cognitiva era brutal. Ellos planeaban una fiesta con el dinero que debía salvar mi columna. Salí de la habitación, impulsado por una mezcla de dolor y rabia, para exigir una fecha de pago. Necesitaba saber cuándo me devolverían el dinero. Mi madre ni siquiera levantó la vista del catálogo. Me dijo en un tono irritado que no arruinara el ambiente en ese momento, que hablaríamos de finanzas por después por de la boda. Me dejó claro que mi dolor era un inconveniente para su felicidad. Regresé a mi cuarto y traté de dormir, pero el dolor era punzante, como si tuviera un picahielos incrustado en la zona lumbar. La casa finalmente quedó en silencio entrada la noche, pero mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Era una notificación de Instagram de un amigo común. El mensaje decía que mi hermana se veía muy linda. Abrí la aplicación y vi la foto. Bella me la había ocultado. Me tenía bloqueado en sus historias, pero no contó con que nuestros amigos en común la repostearían. En la imagen, ella presumía un collar de diamantes nuevo, brillante y ostentoso. El pie de foto decía que agradecía a sus papis por los mimos y los regalos preboda. Sentí un hueco en el estómago. Ese collar, ese lujo innecesario, era literalmente mi columna vertebral. Era el dinero de mi salud colgando de su cuello como un trofeo. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era gélido. Bajé a desayunar y mis padres me ignoraron olímpicamente, como si yo fuera un fantasma o un mueble desagradable que no sabían cómo tirar. Me serví café en silencio, intentando no hacer muecas de dolor al estirarme por la taza. Mi padre rompió el silencio dejando las llaves del auto sobre la mesa con un golpe seco. Me dijo, sin mirarme a los ojos, que necesitaban que llevara a Bella a su prueba de vestido porque mi madre estaba ocupada con el catering y él tenía que trabajar. Me lo pidió como si fuera mi obligación, como si yo fuera su chofer. Me negué. Saqué las radiografías que siempre llevaba en mi carpeta médica y las puse sobre la mesa. Les dije que no podía conducir, que el médico me lo había prohibido y que sentarse en esa posición me causaba un dolor insoportable. Mi padre golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar los cubiertos. Me gritó que dejara de hacerme la víctima, que era solo un dolor de espalda y que tenía que dejar de ser tan egoísta. Según él, yo estaba exagerando mis síntomas solo para castigar a Bella por lo del dinero. No conduje. Me fui en taxi a mi cita de seguimiento con el cirujano, una cita que sabía que no podría pagar pero que no me atrevía a cancelar. Estaba sentado en la sala de espera, rodeado de gente con muletas y sillas de ruedas, sintiéndome un fraude. Cuando entré, el doctor fue directo. Me dijo que si no hacía el depósito para apartar el quirófano antes del viernes, perdería mi turno la próxima semana y tendría que volver a la lista de espera, lo cual podría tardar 6 o 7 meses más. 6 meses más de dolor. 6 meses más de no poder trabajar bien, de no poder dormir. Salí de la consulta desesperado y llamé a casa. Bella contestó el teléfono fijo. Le expliqué la situación. Le rogué que me devolviera al menos una parte, lo suficiente para el depósito. Su respuesta fue un suspiro exasperado. Me dijo que era un dramático, que unos meses más no me matarían y que dejara de molestarla porque estaba eligiendo la lista de reproducción para el baile. Y me colgó. Así, sin más. Regresé a casa derrotado, sintiendo que el peso del mundo me aplastaba las vértebras. Al entrar, casi tropiezo con unas cajas enormes apiladas en la entrada. Eran regalos de boda anticipados, cosas caras, electrodomésticos de lujo. Pero lo que llamó mi atención fue un papel tirado en el suelo, cerca de la mesita del recibidor. Lo recogí con dificultad. Era un recibo, un comprobante de depósito para el salón de fiestas más exclusivo de la ciudad, un lugar VIP que costaba una fortuna. La fecha del depósito coincidía exactamente con el día y la hora en que mi cuenta había sido vaciada. Ahí estaba la prueba física. No había sido un gasto de emergencia. Había sido un robo premeditado para pagar lujos. Fui a buscar a mi padre y le mostré el recibo. Le dije que eso probaba que habían usado mi dinero para el salón. Él me arrebató el papel de las manos y lo rompió en pedazos frente a mi cara. Me dijo que el dinero en esa casa era de la familia y que ellos, como padres, decidían cómo se distribuía. Me dijo que era nuestro dinero y que hacían lo que querían. Fue gaslighting puro y duro.
Me estaban haciendo dudar de mi propia realidad, de mi derecho a mi propiedad. Esa noche me puse a buscar opciones legales en internet. Leí foros, artículos de abogados, todo lo que pude encontrar. La conclusión era desalentadora. Demandar a mis padres y a mi hermana era posible, pero el proceso tardaría años y costaría dinero que yo no tenía. Además, vivía bajo su techo. Si los demandaba, me echarían a la calle. Mientras estaba sumido en esta depresión digital, escuché a Bella hablando por teléfono en el pasillo. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Estaba hablando con Mark, su prometido. Mark siempre me había caído bien. Era un tipo decente, quizás un poco ingenuo, pero buena persona. Escuché a Bella decirle a Mark que yo estaba comportándome de manera horrible, que no quería ayudar con la boda porque estaba celoso de su felicidad. Le dijo que yo estaba amargado porque estaba solo y enfermo, y que por eso estaba inventando excusas para no participar. Apreté los puños con tanta fuerza que me clavé las uñas en las palmas. Estaba envenenando mi relación con la única persona ajena a esta locura que podría haberme creído. Los días pasaron en una nebulosa de dolor y humillación hasta llegar a la víspera del evento. La casa era un caos absoluto de preparativos, gente entrando y saliendo con trajes, flores y cajas de alcohol. Yo intentaba ser invisible, quedándome en una esquina de la cocina. Entonces llegó Mark de visita sorpresa. Al verme, su expresión cambió. Ya no había la camaradería de antes, sino una frialdad decepcionada. Me saludó apenas con un movimiento de cabeza. Intenté acercarme, intenté decirle algo, cualquier cosa para romper ese hielo. Pero mi madre, que parecía tener un radar para estas cosas, apareció de la nada. Se interpuso físicamente entre nosotros, con una sonrisa falsa pintada en la cara, y me empujó suave pero firmemente hacia la cocina, diciéndole a Mark que yo necesitaba descansar porque mi espalda me tenía de mal humor. Me quedé en la cocina, temblando de una rabia contenida que me quemaba la garganta. Sentía que iba a explotar. Unos minutos después, mis padres entraron a la cocina y cerraron la puerta tras de sí. El ambiente festivo desapareció al instante. Sus caras eran máscaras de amenaza. Mi padre se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, y me susurró la amenaza final. Me dijo que si le decía una sola palabra a Mark sobre el dinero o sobre cualquier conflicto, y si eso causaba que Mark cancelara o dudara, me desheredarían en ese mismo instante y me echarían a la calle esa misma noche, con mi espalda rota y sin un centavo. Me dejaron claro que mi supervivencia dependía de mi silencio. Llegó el día de la cena de ensayo. Me vestí con dificultad. Cada botón de la camisa era una lucha contra la rigidez de mis dedos y el dolor de mi espalda. Decidí fingir sumisión total. No tenía otra opción. O eso creía. Bella entró a mi cuarto antes de salir. Se veía espectacular. No lo puedo negar, pero su belleza exterior solo hacía más grotesca su fealdad interior. Me sonrió con triunfo. Me dijo que veía que todo era mejor cuando yo cooperaba. Luego sacó una pulsera de su joyero, una pieza delicada y carísima, y me pidió que se la abrochara. Tuve que acercarme a ella, tocar la muñeca de la persona que me había robado mi salud y mi futuro, y abrocharle esa joya mientras ella me miraba desde arriba. Fue la humillación máxima. Sentí que me estaba reduciendo a un sirviente. La cena fue en un restaurante privado, un lugar de lujo excesivo con manteles de lino y camareros de guante blanco. Mark se puso de pie para hacer el brindis inicial. Con una copa de champán en la mano, agradeció con emoción la increíble generosidad de sus suegros, diciendo que sin su apoyo esa boda de cuento de hadas no habría sido posible. Todos aplaudieron. Mis padres sonreían con orgullo, radiantes. Luego, giraron sus cabezas hacia mí y me lanzaron una sonrisa de advertencia, desafiante. Era una mirada que decía: ganamos. Tú pagaste esto, pero el crédito es nuestro y no puedes hacer nada. Levanté mi copa, sintiéndome muerto por dentro, y bebí un sorbo amargo. La cena transcurrió entre risas y anécdotas falsas. En un momento dado, sentí que necesitaba tomar mis pastillas. El dolor se estaba volviendo insoportable tras tantas horas sentado en esas sillas rígidas. Me excusé para ir al baño. El baño del restaurante era lujoso, de esos que tienen cubículos individuales completos, de piso a techo, con una zona común de lavabos muy elegante. Me metí en uno de los cubículos, me senté en la tapa del inodoro y saqué mi frasco de pastillas. Mientras intentaba abrirlo con manos temblorosas, escuché que la puerta principal del baño se abría. Entraron 2 personas.
Por las voces, reconocí de inmediato a mi padre y a Bella. Al parecer, pensaron que el baño estaba vacío. Me paralicé. No hice ni un ruido. Escuché a Bella quejarse de un gasto adicional, algo sobre las flores o la música. Mi padre, con voz cansada y tensa, le respondió que ya no le pidiera más. Le dijo textualmente que ya había falsificado mi firma en el banco como ella quería, que ya había cometido un delito para darle lo que pedía, y que no lo presionara más. Mi corazón se detuvo. Falsificación de firma. Eso explicaba cómo habían sacado el dinero sin mi presencia física, a pesar de que yo era el titular. Era un delito federal. Me quedé en silencio absoluto, conteniendo la respiración. La conversación continuó. Mi padre le recriminó que había arriesgado su libertad por ella, y entonces sucedió el giro que cambió todo. Bella, con esa voz caprichosa que usaba cuando se sentía acorralada, le respondió que si no lo hacía, ella le habría contado a mamá y a Mark la verdad. Le dijo: ¿preferías que Mark supiera que estoy embarazada de mi ex y que le estoy haciendo creer que es suyo? Sentí como si el universo se detuviera. Saqué mi celular con una lentitud agonizante, cuidando que no hiciera ningún ruido, y comencé a grabar. Bella siguió hablando, dando detalles, riéndose de lo fácil que era manipular a Mark, diciendo que necesitaba la boda rápida para que las fechas del embarazo coincidieran y Mark no sospechara nada. Grabé cada palabra. Grabé la confesión del robo, la falsificación y el fraude de paternidad, todo en un audio de 2 minutos. Cuando salieron del baño, esperé 1 minuto entero antes de moverme. Detuve la grabación y la guardé en 3 ubicaciones diferentes: en la nube, en un correo a mí mismo y en la memoria del teléfono. Me miré al espejo. Estaba pálido, ojeroso, pero ya no había dolor en mi rostro. Solo había una frialdad calculadora que no reconocí como mía. Saqué de mi saco unos papeles que había llevado por si acaso, aunque hasta ese momento no pensaba usarlos. Eran los estados de cuenta bancarios que mostraban el vaciado de mis fondos. Ahora tenía eso y tenía el audio. La decisión estaba tomada. Ya no tenía nada que perder. Me habían quitado mi dinero, mi salud y mi dignidad. Ahora yo les quitaría su teatro. Regresé a la mesa. El postre estaba siendo servido, algo con chocolate y oro comestible. Todo parecía perfecto, una escena de película romántica. Me levanté despacio y caminé hacia donde estaba sentado Mark. Mis padres se tensaron al verme acercarme. Sus ojos se abrieron con pánico, sus sonrisas se congelaron. Sabían que algo estaba mal, pero no podían hacer una escena sin delatarse ellos mismos. Llegué hasta Mark y le toqué el hombro. Él se giró, sorprendido. Le sonreí suavemente, una sonrisa genuina por primera vez en semanas. Le dije que tenía un regalo de bodas adelantado para él y que necesitaba que lo abriera en privado. En ese mismo momento, le envié el archivo de audio a su teléfono y le dejé los estados de cuenta doblados sobre la mesa frente a él. Le dije que escuchara el audio. Mark me miró confundido. Luego miró a Bella, que estaba pálida como un papel. Sacó sus audífonos, se los puso y le dio play al archivo que acababa de recibir. Yo no me quedé a ver el final. Me di la media vuelta y salí del restaurante inmediatamente. Caminé hacia mi auto en la noche fresca. El silencio de la calle contrastaba con el caos que sabía que estaba desatándose a mis espaldas. Subí al auto, encendí el motor y me quedé mirando el restaurante a través del ventanal iluminado. Vi movimiento agitado. Vi gente levantándose. Entonces, mi celular explotó. Una cascada de notificaciones. Primero, una notificación de WhatsApp. Mark ha salido del grupo Boda Bella Mark. Segundo, un mensaje directo de Mark para mí. Solo decía: gracias. Lo siento tanto. Dios mío, lo siento tanto. Y finalmente, lo vi. A lo lejos, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Mark salió caminando rápido, casi corriendo, gritando algo que no pude escuchar pero que se veía furioso. Detrás de él, Bella salió corriendo, llorando, intentando agarrarlo del brazo. Pero él se soltó con un gesto violento y siguió caminando hacia su coche. Mis padres salieron detrás, gesticulando, desesperados. La boda se había cancelado. La bomba había detonado. Arranqué el coche y me fui de ahí. Para concluir, y para que sepan qué pasó después, han pasado varias semanas. Ahora estoy escribiendo esto desde mi cama, pero es una cama de hospital, en el área de recuperación. Sí, me operaron. Resulta que Mark, en un acto de decencia que no esperaba, me contactó 2 días después de la catástrofe.
Me dijo que no podía devolverme el dinero que mi familia gastó porque él también había perdido mucho en los depósitos no reembolsables, pero que iba a ayudarme a exponer la verdad. Me ayudó a armar una campaña de GoFundMe titulada El precio de una boda, donde expusimos la historia con pruebas anónimas pero contundentes. La historia se viralizó en nuestra ciudad. La gente, extraños totales, donaron lo suficiente para mi cirugía en cuestión de días. Mi teléfono no ha dejado de sonar con llamadas de mi madre y mi padre. Los tengo bloqueados. Sé por terceros que están furiosos, que dicen que soy un monstruo, que destruí la familia y la reputación de mi hermana. Bella está viviendo con ellos, embarazada y sola. Mark cortó todo contacto y, según entiendo, está preparando acciones legales por el fraude. Yo cierro los ojos y, por primera vez en años, siento dolor, pero es un dolor limpio. Es el dolor de la curación, de los huesos soldándose, no el dolor del daño y la degeneración. Soy libre. Me costó mi familia, me costó mis ahorros y me costó mi inocencia, pero recuperé mi vida. Y sinceramente, el precio valió la pena. Ah, la familia. Esa institución sagrada diseñada meticulosamente para enseñarnos que la traición duele más cuando viene envuelta en papel de regalo y lazos de sangre. Es fascinante observar cómo los primates evolucionados justifican el canibalismo financiero bajo la premisa del amor filial y la ocasión especial. Una boda, al fin y al cabo, es solo una puesta en escena costosa para validar la reproducción. Pero en este caso, la producción teatral requería sacrificar la columna vertebral de un miembro del clan. Literalmente. Qué toque tan shakespeariano y a la vez tan vulgarmente suburbano. Lo que encuentro verdaderamente delicioso de esta pequeña tragedia doméstica no es el robo en sí, el dinero es una ficción aburrida, sino la audacia moral de los padres. Esa capacidad de mirar a un hijo roto y decirle que su dolor es un inconveniente estético para las fotos de la fiesta. Es el triunfo absoluto del narcisismo sobre la biología. Y luego, el protagonista, nuestro querido Alex, que pasa de ser el mártir silencioso al arquitecto de una demolición controlada. La justicia poética, servida en un plato frío de tecnología móvil y confesiones de inodoro, sublime. Pero me pregunto, queridos espectadores de la desgracia ajena, mientras juzgan a esta familia de hienas con vestidos de gala, ¿cuántos de ustedes no han sacrificado la salud mental o física de alguien cercano solo para mantener las apariencias de una vida perfecta en sus propias redes sociales? ¿Están seguros de que sus propios armarios no están llenos de esqueletos o quizás de facturas médicas impagadas de alguien a quien prometieron cuidar?